glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Toro Fantasy. En primera persona, bien, estamos con un nuevo video bastante interesante, señores, y es que vamos a analizar lo que sería la parte de creación de personajes. Listo, vamos a analizar esa parte de Toro Fantasy que pues a muchos nos causa intriga, ya que tiene una personalización bastante detallada, y sé que a muchos nos va a gustar como todo el tema de personalización de todos los atuendos que va a tener, de todos los colores, de qué le podemos personalizar y qué no le podemos personalizar a nuestro futuro personaje. Recuerden que la beta va a salir el 15 de este mes, o sea el 15 de abril, y va a estar bastante genial. También les tengo que aclarar que este video de personalización de personaje es de la anterior beta de Toro Fantasy, donde todavía no le habían actualizado los gráficos como los tiene ahora, que son demasiado geniales. Entonces acá pueden darse una idea de cómo hace la personalización de Toro Fantasy, más no es la versión final que vamos a tener el 15 de abril con la nueva beta cerrada. ¿Listo? Entonces vamos a empezar muy rápidamente, porque también tengo una información que he descubierto de Toro Fantasy que estoy seguro que les va a servir. También recuerden que voy subiendo toda la información, todas las guías, todos los tutoriales de Toro Fantasy inmediatamente apenas salga. Entonces lo estaré publicando lo más rápido posible en el canal para que estén completamente actualizados y no se pierdan de nada. Ok, también muy importante, recuerden que estoy haciendo directo de lo que sería Trovo. El link estaré dejando acá en la descripción, donde jugamos todas las tardes y hablamos de cualquier tema que propone el chat. También estaré jugando Toro Fantasy cuando salga en la beta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a empezar con lo que sería el video. Este video es de un usuario que se llama Neon Games, que ha traído este fabuloso video de Toro Fantasy, la primera beta, como ya les he dicho antes, y vamos a ver qué nos ofrece. Acá por ejemplo tenemos varios atuendos. Acá tenemos diferentes atuendos de diferentes colores, y también tenemos unos atuendos bloqueados que estaremos desbloqueando por medio de misiones, por medio de niveles también, y no estoy muy seguro, pero puede ser que algunos también necesiten comprarse para poder desbloquearse. ¿Listo? También algo muy importante que he notado de los atuendos es que cada atuendo tiene como unos atributos. Entonces, por ejemplo, si tú traduces la descripción de los atuendos, te va a decir que, por ejemplo, los atuendos que tienen chaqueta tienen más posibilidades a resistir lo que sería la nieve y el frío. ¿Listo? También los atuendos que son como más ligeros, que no tienen como ese tipo de chaqueta, sino que son más sueltos, te permiten correr más rápido y ser más livianos. Ok, entonces algo bastante importante de escoger tu atuendo, no solo por el gusto, sino también por los beneficios que te va a dar en Toro Fantasy. Entonces algo que antes no había notado y que muy poca gente ha notado, pero efectivamente cada atuendo te va a dar como un beneficio, te va a dar como mejoras a tu personaje. También recuerden que va a tener PvP, entonces imagínense todos los beneficios y toda la importancia que va a tener la forma de vestirse para que podamos estar teniendo como ventajas en el PvP, o también eliminando lo que ya los enemigos que nos van apareciendo por el mapa, ¿vale? Acá también tendríamos la parte de accesorios, que en los accesorios sí no tienen como unos atributos, excepto lo que sería esta máscara que dice que es bastante resistente contra el gas, pero creo que sería una descripción normal. ¿Listo? Acá tenemos lo que sería bastante accesorios, y algo que también me gusta es que cada accesorio, o por ejemplo la ropa, tiene como su propia animación. Entonces me gusta que, por ejemplo, la parte de esta diadema que tiene le empieza a alumbrar lo que sería los cachos, entonces se ve bastante genial. Miren, entonces no son como elementos estáticos, sino que se van animando y pues van teniendo como más realismo dentro del juego. Acá también tenemos bastantes opciones. Por ejemplo, acá nos deja cambiar lo que sería el tipo de cara. Estas serían como caras que o una de dos ya tenemos guardadas, o que serían como caras random. ¿Listo? Que podemos estar cambiando cuando nosotros queramos. Acá por medio de este punto podemos estar cambiando también la forma de nuestro personaje, la forma de la cara. Acá también la parte de los cachetes y la barbilla. ¿Listo? Acá también tenemos la parte de las cejas, que podemos cambiarle la forma e incluso el color, señores. Acá, como vemos, tenemos diferentes cejas y ojos. ¿Listo? Acá los ojos, también podemos cambiar la posición de los ojos. Acá vemos cómo cambia las cejas. Después cambia lo que sería el color de las cejas. Como vemos, hay unas más grandes, más pequeñas, y acá ya empezamos a cambiar lo que sería el color. Listo, diferentes tonos e incluso degradados, que se ven bastante genial y bastante personalizado. Me parece que uno de los juegos que tienen como los personajes más personalizados, está bastante genial. Acá la parte de los ojos, también la forma de los ojos y la posición de los ojos. Listo, si los quieres más arriba, más abajo, incluso puedes
como divertirte creando tu personaje, porque puedes crear personajes bastante chistosos o personajes relacionados a lo que sería algún anime o algún personaje que a ti te guste. ¿Listo? Acá la parte de la pupila, más brillante, más oscura, se ve genial. Y acá también la parte de color y forma, como ya hemos visto en anteriores videos, podemos cambiar incluso un ojo de un color y otro ojo de otro color, lo cual se ve bastante genial. Miren, por ejemplo, este rojo con azul, y también poderle cambiar el color a cada uno. ¿Listo? Acá la forma, por ejemplo, corazones, y acá vemos que le está cambiando efectivamente el color. Tenemos una paleta de colores bastante diversa, o sea, pues colores no te va a faltar, también formas tampoco. Incluso vamos a bajar y vamos a tener más formas de los ojos. Creo que alguno también es como un Sharingan de Naruto, entonces se ve bastante genial en nuestro personaje. Vamos a ver qué más tenemos. Podemos cambiar la parte de los labios. Si los queremos más gruesos, más delgados, también lo que sería como una cicatriz o un tatuaje en la cara. ¿Listo? Para que nuestro personaje se vea como muchísimo más real o se acerque a lo que nosotros queremos, un personaje más rudo, o simplemente con lo que sería estas, por ejemplo, ahí sería como las rayas que tiene Naruto en la cara, los pelos. Entonces se vería bastante genial. Acá también podemos cambiar lo que sería la forma, el lugar donde va a estar lo que sería esta nueva cicatriz o este nuevo tatuaje, que va a diferenciar nuestro personaje del resto, que eso es como lo más importante en el tema de personalización. Acá vemos el tema de los peinados, que peinados también tenemos bastantes. No solo vamos a tener estos que están viendo en pantalla, sino que incluso con el dedo podemos bajar y vamos a tener muchísimos más peinados. Pero recuerden que esta incluso no es la versión final que va a salir el 15 de abril, sino que el 15 de abril vamos a tener una versión totalmente mejorada que vamos a poder probar. ¿Listo? Recuerden que si no han registrado en la beta cerrada, los invito a que registren. Ya dejé un video explicando cómo pueden registrarse paso por paso, entonces vayan a verlo en el canal, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos peinados bastante geniales, y pues la parte de personalización de hombre no la he encontrado todavía porque es como más difícil, porque la mayoría se crean personajes mujer. Entonces acá podemos ver que tenemos diferentes, incluso la parte del cabello, podemos personalizar el cabello como se va a ver atrás y el cabello como se va a ver adelante. ¿Listo? Acá podemos también cambiar el color, ya sea de adelante o de atrás, y también la parte de como de los costados, cómo se ve el pelo, si lo quiere más largo o más corto. Entonces es una personalización. Básicamente en este cabello tiene tres personalizaciones: una adelante, que eliges el que te guste, una atrás, que eliges el que te guste, y una a los lados, que también eliges el que te guste, mejor dicho. Acá también tenemos más peinados que puedes ir cambiando. Mucha gente se va a divertir creando su personaje, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Acá también podemos cambiarlo el color, como siempre. Acá vemos que el personaje ya casi lo tiene terminado, se ve genial. Y me emociona bastante cómo están quedando los personajes, incluso siendo estos no los últimos gráficos que tenemos actualmente en Tower of Fantasy. Es como para que se den una idea. Aún así, viendo todo esto va a ser muchísimo mejor. Acá podemos cambiar el tono de la piel, que pues esto sí es más normal en la mayoría de juegos. Y acá también tenemos diferentes ajustes, que acá vemos cómo lo empieza a cambiar. También vemos que tiene físicas bastante reales, incluso el tamaño de lo que sería la estatura, el tamaño de la cabeza. También muy importante, el cabello cómo se empieza a mover, y también diferentes partes del cuerpo cómo empiezan a mover, hacen que el personaje se vea muchísimo más real. ¿Listo? Ya terminamos con lo que sería el video, y también les voy a presentar el video de cómo fueron personalizando los personajes y todo lo que se puede lograr con esta personalización. ¿Listo? Acá tenemos como modo foto. Y acá vemos toda la diversidad que tiene de atuendos, y que le podemos cambiar incluso el color. Acá vemos diferentes caras, cabellos, accesorios. Acá vemos diferentes colores que ya lo hemos probado, ya lo hemos visto. Y también acá vemos, pues prácticamente va probando todo. ¿Listo? También el tamaño de las cejas, cambio de cejas. Y vemos a ver también el tamaño de la pupila, y vamos a ver que podemos crear personajes demasiado adorables o también personajes que dan miedo, señores. Acá vemos también el tamaño, esto ya lo vimos. El tamaño ya depende de lo que ustedes quieran. Y acá vemos toda la diversidad de personajes que podemos crear. Inicia y boom, señores, miren esta belleza. Hay personajes kawaii, tiernos, y miren estos que ya dan miedo para Halloween. Entonces se ve bastante genial, ¿ok? Entonces ya depende de la imaginación de cada uno, estaría creando su propio personaje.
También más adelante estaré subiendo lo que sería un video de todas las habilidades que tiene todo Hero Fantasy y también de unas cartas que como que potencializan las habilidades de los personajes. Entonces sería bastante interesante estudiarlas antes de que salga la beta, porque ya después de que salga la beta, si tienes todos estos conocimientos aprendidos, vas a tener muchísima más ventaja sobre los otros jugadores, porque vas a entender todo el juego de una forma más fácil, ¿ok? Y listo, saben que les gustó el video y les sirve la información, pueden darme un grosso like acá abajo, se pueden suscribir para seguir todos los videos que estoy subiendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque estoy seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que sería esta guía de creación de personajes de todo Hero Fantasy, que está demasiado detallada y demasiado épica. Ya saben que en el canal hay una biblioteca llena de videos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código, batallas épicas, entonces recomiendo que le echen un vistazo. También se pueden ir al Discord y al canal, el link lo estaré dejando acá en la descripción, donde creamos salas, hacemos partidas y realizamos bastante eventos. También recuerden que estoy haciendo directo en lo que sería Trovo, el link lo estaré dejando acá en la descripción, donde jugamos todas las tardes y hablamos de cualquier tema que propone el chat. Entonces recomiendo que se unan, pueden darme los comentarios acá abajo que estaré respondiendo y nos veríamos hasta el próximo video. Y chao chao. Fearless.